Que hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién está esperando esa bendita promesa? El Señor prometió venir por nosotros. ¿Quién la espera? Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El día de hoy, hermanos, el Espíritu Santo nos convoca a algo muy hermoso. Que recibamos esa bendita palabra. Un saludo muy especial del grupo de oración Adonai Jirá, que quiere decir el Señor proveerá. Un grupo que ya conocen todos y cada uno de vosotros, que desde que inició la pandemia, hemos estado llevando la bendita palabra del Señor, porque así nos lo ha dicho el Señor, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer por su bendita y hermosa voluntad. Hermano, el día de hoy, hermano, queremos saludarlos a todos y cada uno de vosotros, a todos los que se van a conectar el día de hoy. Muchos quizás estarán trabajando, quién sabe qué estarán haciendo, aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales en diferido, en el transcurso de la semana. Como ya lo hemos visto, la palabra del Señor está llegando y nos damos cuenta que el trabajo que estamos haciendo no es en vano. Y el Señor nos llamó a eso hace básicamente casi 10 años. El Señor me levantó desde donde estaba, muerto espiritualmente, y me trajo de las tinieblas a la luz admirable para llevar las virtudes de aquel que es mi Señor Jesucristo, que murió en esa cruz por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Hermano, la palabra del Señor el día de hoy la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 2, y lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Por favor, con un corazón receptivo, tomen un bolígrafo, tomen un papelito, apunten todos estos versículos, guárdenlos en su mente y en su corazón. Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, la palabra del Señor escrita está y dice así, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuchen bien estos versículos, hermano, guárdenlos en su mente y en su corazón, que es lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta, dice la palabra del Señor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, oh Padre Santo, que nos hables con el poder, Señor, con ese poder y la autoridad que solamente tiene tu palabra, Señor. Una verdad absoluta que a veces nos duele, oh Padre Santo, porque conscientes somos, Padre. Háblanos tú. Consciente yo soy, Padre Celestial, y somos el grupo de oración, Señor, que no somos nosotros los que hablamos, sino que eres tú, oh Padre Santo, a través de este humilde siervo, Padre. Te pido, oh poderoso Dios, dale sabiduría a tu siervo, Padre Santo. Acompáñanos, Señor, porque tú lo has prometido, que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tu presencia está aquí con nosotros y la sentimos, Señor. La sentimos, Padre Celestial. Y es por fe. Porque tu palabra no vuelve, Señor, a ti vacía. Y te pedimos, Señor, que este mensaje quede lo más clavado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, como un tatuaje en el alma, Padre Santo. Para que nosotros sigamos las directrices, oh Padre Celestial. Porque andamos en tiempos malos, en tiempos perversos, Padre Celestial, como tú lo dijiste, Padre Celestial, que en los últimos tiempos, muchos
Muchos de nosotros íbamos a apostatar de la palabra solamente porque muchos burladores de tu palabra, Señor, han salido por ahí, Padre Celestial, a blasfemar de tu palabra, a decir mentiras, a tergiversar cada uno de tus versículos, oh Padre Santo, porque tu palabra es santa, Señor. Por eso, Señor, el día de hoy, Padre Celestial, háblanos con esa autoridad, Señor. Te pedimos por todos los que estamos aquí, Señor, si alguna aflicción hay en nuestros corazones, Padre Celestial, que seas tú, Señor, con esa bondad, Señor, con ese amor, abrazándonos, Padre Celestial, y diciéndonos, esté tranquilo, yo estoy contigo, para nosotros estar tranquilos, Padre Celestial. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos por todos los enfermos. Te pedimos por nuestras familias. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que no tienen trabajo, Señor, en este momento, por aquellos que están viajando y que están trabajando en las carreteras, Padre Celestial. Por aquellos que no han venido, Señor, todavía, acompáñalos, Padre Celestial, para que lleguen, Señor, con bien aquí al estudio. Aquellas personas que nos van a escuchar, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de tu Santo Espíritu a todos los corazones, Padre Celestial, para que juntos podamos alabarte, bendecirle, adorarte, oh Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. De verdad que es un gozo estar aquí nuevamente. Ya saben, Iván Giraldo, su siervo y amigo, desde aquí, de Oakland, California, desde la casa de Dios, porque como siempre dice, y la palabra lo dice, porque el respaldo va a ser siempre bíblico. En este momento acabamos de leer una partitura muy hermosa de la palabra del Señor, que es Hebreos, un libro precioso, el cual nosotros debemos estar interesados constantemente en ese libro, porque es Dios hablando a través de la verdad. Como dice la palabra del Señor, tu palabra es verdad. Nos advierte y nos dice constantemente, dice que por tanto es necesario, no es una opción, es necesario que con más diligencia ahora, en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, atendamos las cosas que hemos oído. Dice la palabra del Señor, no sea que nos deslicemos, no sea que nos vengamos atrás, no sea que por esa falta de interés en la palabra del Señor, ese amor en la palabra del Señor, cuando suene la trompeta, porque hemos hablado constantemente de que sonará una trompeta muy pronto y los muertos en mi Señor Jesucristo resucitarán primero. Es una promesa, hermanos. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que esa trompeta suene, porque hemos visto que la palabra de Dios todas las profecías se están cumpliendo. Sistemáticamente, una a una se está cumpliendo, lo estamos viendo. La persona que no lo quiera ver es porque verdaderamente no le interesan las cosas de Dios. Pero nosotros que estamos en el camino del Señor, Dios lo bendiga, César, que estamos en el camino del Señor, seguimos adelante, y por eso es necesario que atendamos todas las cosas, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, que atendamos todas las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice la palabra del Señor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya sabemos, hermano, y no vamos a hablar de nadie, de ninguna denominación en lo absoluto. El tiempo para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se está acortando día a día. Entonces es menester de todos los hombres y mujeres que Dios ha levantado para llevar su bendita palabra y que nos ha llenado el Espíritu Santo para seguir llevando la palabra. Es necesario que nosotros insistamos llevando la palabra del Señor, que lo hagamos con diligencia todos los santos días, no solamente una sola vez a la semana, todos los santos días, como quizás lo hizo Noé, 120 años, y no nos vamos a cansar de llevar la palabra del Señor. Día a día, nuestro Señor Jesucristo a mí me levantó, y ustedes conocen, yo muchas veces fui declarado muerto, básicamente tuve muchas amenazas de muerte, fui balaceado, fui apuñalado,
y accidentes de tránsito fueron múltiples, en tanto en moto como en coche. Y también lo último fue esos dos cánceres que tuve con esa sentencia de muerte que a los 33 días iba a fallecer. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Me puse a cuentas con Él y el Señor dijo que todavía no me iba a morir. Fue muy hermoso tener esa revelación con el Señor. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que el Señor nos está levantando de las tinieblas a su luz admirable para llevar ese mensaje de la palabra del Señor. Y justo ahora, en este momento, el Señor no está buscando a aquellas personas que muchas veces dicen que es que no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Entonces el Señor no le interesa a esas personas. El Señor está buscando personas que de una forma u otra nos ha tocado que vivir una vida básicamente turbulenta, ya desde la niñez nuestra. Tanto que, como en el caso mío, que fui un niño abusado sexualmente, y no solamente eso, pasaron cantidad de cosas en esos 42 años antes de recibir a mi Señor Jesucristo en mi corazón. Entonces el Señor está buscando esas personas que tienen el corazón quebrantado, y que el mundo nos ha agarrado y nos ha maltratado constantemente. El Señor está buscando esas personas. Aquellas personas que dicen que son buenas, el Señor dice, pues dejémoslo, son buenos, pues esperemos a ver qué les pasa. Pero hermano, si el Señor te dio la oportunidad de ponerte a cuentas con Él, si el Señor te dio esa oportunidad, y si tú ya entregaste tu corazón a mi Señor Jesucristo, y si ya te bautizaste, y si ya eres miembro de una iglesia, y si ya empezaste a llevar la palabra del Señor, y ya sabes que en tu corazón sientes ese fuego purificador del Espíritu Santo, y sabes que tu salvación ya está en tu mano, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3, te hace una pregunta, me hace esa pregunta. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchas denominaciones y muchas religiones dicen que la salvación no se pierde. Justifican lo injustificable. La salvación como tal no se pierde. No se pierde porque la salvación es de Dios. Él te la entrega a ti. Si tú no la quieres, esa salvación no se pierde porque se devuelve a Dios. Y Dios se la da a otro. Fácil. Como Esther, la reina Basti. La reina Basti le dieron una corona. Ella tuvo esa corona por un tiempo, pero por desobediencia al rey, ¿qué pasó? Tomaron esa corona, la instituyeron del reino y se la dieron a la reina Esther. Entonces, la salvación como tal no se pierde, pero el que la pierde eres tú. Entonces, no nos dejemos mover de eso. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación no se pierde porque es de Dios, pero la pierdes tú. Te quitan esa corona que Dios te ha dado por tu desobediencia. Por eso, hermano, el día de hoy queremos mirar algo muy importante de que el Señor nos quiere advertir. Desde hace mucho tiempo venimos llevando estudios conforme a la palabra del Señor lo dice. Hemos hablado de los sellos, del Apocalipsis, de las trompetas del Apocalipsis, de las 7 copas de la ira del Señor. Hemos hablado de que la trompeta sonará, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hemos hablado constantemente de eso. Ahora, si nos vamos a Hebreo capítulo 1, la palabra del Señor nos dice claramente, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, no solamente una sola vez. Dice la palabra del Señor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos, dice la palabra del Señor, que los postreros tiempos son estos. En estos postreros días nos ha hablado
por su Hijo amado Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para aquellos que dicen que es que mi Señor Jesucristo no estaba con Dios en la creación del mundo. El cual, el versículo 3, en el cual, siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermano, vamos a entender algo muy importante el día de hoy. Que el que está hablando aquí en este momento no soy yo, va a hablar el Espíritu Santo. Debemos prestar atención en este momento de lo que está sucediendo. Todas las señales que se están dando actualmente. Entonces, hermano, no importa que suene la trompeta y estés vivo, pero que estés preparado. No importa que si tú vas a fallecer y quizás estás a punto de fallecer, te han dicho, mire, te vas a morir en 6 meses, te vas a morir en 2 días, o quizás ya el médico te dijo, ya no se puede hacer más nada. Hermano, lo que debemos entender es algo muy importante, de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es eterno. ¿Quién dice amén? Amén. Dios es eterno, con lo cual, hermano, nosotros somos eternos. Dios nos hizo eternos. Dios nos hizo eternos. Más allá, hermano, de la vida, de esta vida, y como usted desee llamarlo, ya siempre ha llamado la atención algo muy importante, ha llamado la atención a los seres humanos, todos. Hermano, yo soy una persona, soy tanatólogo, más de 33 años estoy trabajando con la muerte. Hace más de 33 años estoy trabajando con la muerte y he estudiado muchas culturas, he visto muchas culturas y pueblos, y muchos tiempos han intentado entender o prepararse de alguna forma ante la inminente realidad, que es la muerte. Es cuestión de tiempo que te toque a ti o me toque a mí. Vamos a hablar de algo muy importante. Soy tanatólogo y hermano, la verdad que me doy cuenta de que la tanatología habla de tres formas de desprendimiento. Esta palabra tanatología, que proviene del griego thanatos, que significa separación, ya, desprendimiento. Ahora nos vamos a dar cuenta de qué, separación de qué, desprendimiento de qué, ya, y logos, que se traduce como un tratado, como un estudio. Es tanatología. Ahora, se entiende de 2 maneras diferentes. La una es la separación espiritual. La separación espiritual de la criatura con su creador. Y ahora nos vamos a adentrar en la palabra del Señor para que sea la palabra del Señor que nos explique esto. Ahora también hay otra separación. La separación del espíritu, del alma, en el momento en que abandona el cuerpo, en el momento prácticamente de su muerte. Vamos a mirar algo muy importante, la tanatología médica. ¿Qué habla la tanatología médica? Básicamente es preparar a las personas para afrontar su muerte cuando están en un hospital. Como estamos hablando, si estás en un hospital o si estás en su casa, quizás en un hospital, una residencia, quizás esperando que la muerte llegue. ¿Por qué? Porque ya el médico ya te dijo que ya no se puede hacer más nada por ti. Nosotros, básicamente, el Señor nos invita a llevar la palabra del Señor a muchas personas que han estado como su siervo, básicamente con una sentencia de muerte a 33 días. Hace 9 años el médico me dijo, a 33 días te mueres. Una eminencia de médico me lo dijo, básicamente un oncólogo de la Universidad de Salamanca, allá en Madrid, me dijo, en 33 días te mueres. ¿Ya? Y tenemos esa sentencia, pero la tanatología médica es lo que maneja, ¿ya? Y se aplica en los hospitales, preparando a las personas enfermas, ya desahuciadas, moribundas, para asumir la muerte. Y también esto se extiende no solamente a los enfermos, se extiende también a las familias. Porque como en el caso mío, de su siervo, también mi familia, en el caso de mi esposa, que estuvo ahí al pendiente de mí siempre,
mejor dicho, al pie del cañón conmigo, también ella también sufrió y sufre con nosotros, nuestros familiares que están con los enfermos, sufren, y esa palabra también va para ellos, cuando se le acerca un médico o un trabajador social, ¿ya? Para preparar a las personas, tanto al enfermo como a la familia. Esta es la tanatología médica. Y podemos seguir con este tema, pero entonces aquí hay un estudio pendiente. Dice la tanatología también forense. Aquí entra también algo muy importante que Dios a mí me ha enseñado. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de trabajar como técnico insertor en un instituto de medicina legal, y también soy tanatólogo y preparador y restaurador de cadáveres. También trabajé como coordinador de un depósito de cadáveres en uno de los grandes hospitales de mi país, como es el Universitario del Valle. La tanatología forense. ¿Qué pasa aquí en la tanatología forense? Determina por parte de los peritos, médicos forenses, expertos en medicina legal, las razones que llevan a la muerte determinada de un individuo. Ahora, algo muy importante, antes de expedirse un certificado de función, debe determinarse el rigus mortis o las causas de la muerte de la persona que fallece o fue asesinada. Por ende, acá, ¿qué es lo que pasa? Acá se trabaja con el cadáver de las personas, ya directamente con las personas. Y esto involucra muchas, ¿qué se le puede decir? Se involucra por lo menos balística, se involucra también lo que es necrodactilia, significa también que se involucra los laboratorios también a tomar exámenes, Dios le bendiga, socorro. Ahora, también se involucra estos médicos y las autopsias y también las necropsias. ¿Qué son las necropsias? Las necropsias es exhumar un cadáver cuando quizás para cerciorarse legalmente si de pronto quedan dudas con respecto a la primera autopsia. Aquí es donde entra la tanatología forense, en la cual gracias a Dios tuve yo la oportunidad, Dios los bendiga, bienvenidos. Pude tener la oportunidad de trabajar y pues gracias a Dios tengo mucha experiencia con esto. Ahora, a lo que nos llamó el Espíritu Santo el día de hoy, vamos a hablar de lo que es la tanatología bíblica. La tanatología bíblica estudia la Biblia, y a veces las religiones creen o profesan sobre la muerte y sus consecuencias. Vamos a hablar de la tanatología bíblica, que es el desprendimiento del espíritu. Ahora, si me acompañan a Génesis, capítulo 2, versículo 16, nos vamos a dar cuenta que la Biblia habla de algo muy importante, y es el libro más perseguido. El libro que ha querido derrocar Satanás mismo, y muchos vasallos que trabajan para Satanás han querido derrocar este libro. Y la Biblia nos habla que Dios mismo, nuestro Dios, el Todopoderoso, fue el primero que habló de la muerte. La palabra de Dios, y Dios mismo habló de la muerte. ¿Y dónde fue eso? En el huerto de Edén. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Pueden apuntar los versículos en la hojita la pueden llevar, y pueden también mirar en vuestras casas para que revisen los versículos. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Adonai Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Escuchen ahí: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios mismo fue el primero que habló de la muerte. Ya, para que no nos haga extraño. Y la muerte ha trabajado desde ese entonces. La muerte no ha descansado. Todos los días trabaja más y más. Y empezó la muerte a trabajar ¿desde cuándo? Desde que Caín mató a Abel. Desde ahí empezó a trabajar la muerte. Ahora, el diablo siempre ha querido engañarnos. Desde siempre. Él siempre nos habla de la misma manera que el Espíritu Santo te habla y te dice: no hagas esto,
no hagas esto porque quizás tu esposo se va a enfadar, no hagas esto porque quizás te van a meter a la cárcel. El Espíritu Santo nos habla porque Él es el que nos convence de pecado. Pero también el diablo también te está hablando por el otro lado. Hágalo, no importa. Él te convence de que hagas el pecado, pero no te convence ni te dice de las consecuencias del pecado. De la misma manera que lo hizo desde el principio. Si me acompañan a Génesis capítulo 3, versículo 3 y 4, donde nos vamos a dar cuenta de que tenemos que tener cuidado con el diablo. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fuera de eso, de que él es un mentiroso, trató de mentiroso a Dios. Como que dice, no, eso es mentira lo que él está diciendo. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando dice la palabra del Señor, dice, de ciertamente morirás. ¿Qué pasó aquí? Nosotros conocemos la historia. Adán y Eva hicieron caso omiso al mandato de Dios. No coman de ese árbol porque van a morir. Pero ¿qué pasó? Ellos no murieron de insofacto. Ellos murieron muchos años. Porque los años de nuestros padres eran mucho más hasta que vino el diluvio, porque dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente carne es y sus años ya no van a ser muchos sino 120 años, los que le dio a Noé para hacer el arca. Ahora, ¿qué es lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 5? Nos vamos a dar cuenta que al instante que los humanos comieron, que fue Adán y Eva, ellos no murieron de insofacto, sino que murieron después. Génesis capítulo 5, versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Fueron muchos años después de que hicieron caso omiso a la obediencia que les dio, a esa orden que les dio Dios. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ya, aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Ya, si usted me acompaña a Romanos capítulo 5, versículo 12, nos vamos a dar cuenta que lo que ingresó inmediatamente al mundo fue la muerte espiritual. Ahí nos damos cuenta que no fue que ellos comieron del fruto y murieron de insofacto, no. Lo que ingresó inmediatamente al mundo fue la muerte espiritual. Ellos quedaron, ¿qué? Excluidos de la presencia del bendito Dios. Ya conocemos que el Señor los sacó del Edén. Ya conocemos bien la historia y por consiguiente no solamente ellos condenaron a la raza humana, toda la raza humana. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién dice amén? Porque es que es así. Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte espiritual. No es porque tú mentir es pecado. Mentir es pecado. Pero no quiere decir que porque tú metas una mentira vas a morir inmediatamente. Vas a morir espiritualmente y vas a ser excluido de la presencia de Dios, porque por tanto todos pecaron, fueron excluidos de la presencia de Dios. Amén. Ya, entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si me acompaña Romanos, nuevamente Romanos, ahí en el capítulo 5, versículos 18 y 19, nos vamos a dar cuenta que habla, y es el Nuevo Testamento, hablando del Antiguo Testamento. Ya, para aquellas personas que dicen, no, pero es que no, muchos, porque hemos escuchado que muchas personas han dicho, no, es que el sacerdote dijo que no leyéramos el Antiguo Testamento porque no, eso ni siquiera lo vas a entender. No, tenemos que leer la palabra del Señor toda completa, porque aquí nos está hablando el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, así que como por la transgresión de uno, ese uno, ¿quién fue? Adán. Vino la condenación a todos los hombres. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿ese uno quién es? Mi Señor Jesucristo. Amén. Ya, por la justicia de uno, a todos los hombres, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que fue Adán,
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién dice amén? Aquí es donde nosotros debemos entender algo muy importante, hermano. Quiere decir que en pocas palabras, los seres humanos no fuimos creados para terminar en la tumba. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Un saludo muy especial, hermano Heriberto. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Ya, para que nosotros existiéramos eternamente con Dios. Dios es eterno. Y Él nos hizo imagen y semejanza de Él. Y todo el mundo cree, mucha gente, y he escuchado lamentablemente, que es que no, que todo termina en la tumba. Pero la palabra de Dios nos habla claramente que no es así. Ahora, acompáñenme a Santiago capítulo 2. Y vamos a hablar de lo que habla la doctrina de la tanatología bíblica. Ya hablamos de la tanatología médica, de la tanatología forense, y eso que dejamos atrás lo que es la tanatología de los funerarios, como en el caso mío, que soy tanatólogo. Entonces vamos a hablar de eso. Y ya dijimos que la tanatología es el desprendimiento de algo. Pero aquí vamos a hablar qué es lo que se desprende de nosotros. Yo llevo más de 33 años trabajando con cadáveres, y cuando yo trabajaba en el Instituto de Medicina Legal, yo siempre, como siempre nos hablaba, que dentro de nosotros hay un espíritu, hay un alma. Yo en esos cuerpos abiertos totalmente buscaba el espíritu y buscaba el alma, y nunca lo encontré de las personas que estaban ahí, incluyendo mi padre, al cual yo le hice la autopsia. Ya, y andábamos con eso, buscando el espíritu y el alma, pero entonces yo ignoraba totalmente de que es que el espíritu y el alma se desprende totalmente del cuerpo al momento de morir. Y de la misma manera, el espíritu de nosotros se desprende totalmente de nosotros, espiritualmente hablando, al momento de nosotros pecar. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, esto se extiende también la tanatología, Santiago capítulo 2, versículo 26. Ya es la separación o el desprendimiento del espíritu humano, del alma. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, estando en la cruz, allá, para expirar. El Señor mismo le dijo al Padre, y Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este mensaje también da, y dicho sea de paso, para aquellas personas que dicen que es que no hay un Padre, que no hay un Hijo y que no hay un Espíritu Santo. ¿Ya? Porque entonces vamos a ser también mentirosos a mi Señor Jesucristo, o quizás aquellas personas que creen que mi Señor Jesucristo era un ventrículo, que se escuchó una voz en el cielo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Mi Señor Jesucristo, estando allá en la cruz, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu en ese momento se fue al Padre, porque Él se lo encomendó, de la misma manera que nosotros debemos encomendar nuestro espíritu a Dios. El espíritu es de Dios, nadie se lo quita. También el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Polvo eres y en polvo te has de convertir. Ya, el polvo va a la tierra, va a ser cremado, va a ser sepultado, como quiera, pero el cuerpo va a ir allá. Pero entonces también hay un alma. Es el alma el que también se desprende de nuestro cuerpo, pero entonces el alma, tú le buscas el camino a esa alma. Le buscas el camino a esa alma. Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra del Señor: porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Por eso era que yo nunca encontraba en un cuerpo el espíritu y el alma. Dice: porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Quién dice amén? Aquí habla la gente, mucha gente, que es que yo hago muchas obras también. No se trata mucho de esas obras, también hay que hacerlas. La obra que la palabra de Dios nos habla aquí es de usted recibir la palabra del Señor, de ponerla en práctica, de ponerla en su mente y en su corazón. Aquí no se trata de una obra de empezar a hacer un edificio y regalárselo a todas las personas necesitadas. No, si puedes hacerlo, hazlo. Pero aquí la obra que dice, porque así también la fe sin obras, no importa que tú tengas toda la fe del mundo, pero ya recibí a mi Señor Jesucristo en mi corazón, ya me hice bautizar y me senté ahí. Y ya, la fe sin obras está muerta.
Ahora, la palabra del Señor nos habla de que ahí es un desprendimiento del alma. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 35? ¿Me pueden acompañar? Génesis capítulo 35, versículo 17 y 18. La Biblia nos demuestra que esa verdad absoluta que hay en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, ¿ya? Vamos a mirar en estos versículos, que son diferentes, que está en Génesis, en Reyes y también en Job, y hay muchos versículos, pero Dios ha puesto en el corazón mostrar estos versículos, donde nos habla de Raquel, ¿ya? La esposa de nuestro padre Israel, que es el padre Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, cuando fue a tener el último hijo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Génesis capítulo 35, versículos 17 y 18. Dice, aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás el hijo. Y aconteció que al salirse del alma, dice la palabra del Señor, a la madre de Benjamín, que al salirse del alma, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí la Biblia nos está mostrando, hermanos, de que sí hay un desprendimiento del alma cuando nosotros vamos a morir. Dice la palabra, al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Ahora, si me acompaña también en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 y 23, nos vamos a dar cuenta, para que nos demos cuenta que debemos de cuidar, el Espíritu de Dios, cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestra salvación, no descuidemos nuestra salvación. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 21 y 23, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, estamos hablando del profeta Elías, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Adonai y dijo, Adonai, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Adonai escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dijo a su madre, Elías, mira a tu hijo vive. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, son acontecimientos, por eso, hermano, el alma es la psiquis. Lo que llaman los psicólogos o los psiquiatras, que es la psiquis, y eso es lo que supuestamente está atormentando a la gente. Pero a la gente nos está mirando de que la psiquis es el alma, y cuando tú cometes un error, esto no necesitas de que vayas al médico, necesitas que vayas a Dios, que Dios te cure. A pesar de que yo, sin saberlo, al principio, yo estuve con psicólogos y psiquiatras, el único que me pudo salvar a mí fue mi Señor Jesucristo. Cuando recibí a mi Señor Jesucristo en su corazón, en mi corazón, el Señor fue quitando todos esos vicios que yo tenía. Ya no necesitaba de ir a perder el tiempo con psiquiatras. Lo que yo quería era quitarme uno de mis demonios más grandes, que era la droga. Y la droga, pues obviamente me costaba mucho dinero, por gramos me costaba hasta 60 euros y más. Pero resulta que cuando fui donde estos psicólogos y estos psiquiatras me mandaron medicina gratis, pero esa medicina era una droga y me estaba matando más que la que yo compraba en la calle. Entonces lo que nosotros debemos de cuidar es nuestra alma, la psiquis, nuestros pensamientos, los buenos y malos pensamientos están en nuestra alma. Y debemos, porque es la sustancia nuestra. Ahora que si me acompañan a Job, capítulo 30, nos vamos a dar cuenta que cuando hay ese desprendimiento del alma, de nuestro cuerpo, Job lo miró de esta manera, que incluso el alma vuela, el alma se va, el espíritu también se va, no como muchas religiones que creen que cuando el fallecido está ahí en la cama o en el ataúd, el espíritu y el alma andan rondando por ahí. Yo lo creía. Incluso yo, haciendo una autopsia, le preguntaba a los fallecidos que me dijeran algo, que me hablaran, quién los mató, o si le dolió, o qué hay por allá. Eso es mentira. El alma se desprende. Dice Job, capítulo 30, versículos 22 y 23. Dice, me alzaste sobre el viento, dice Job. Me hiciste cabalgar en él, dice la palabra del Señor. Y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo ser viviente. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano,
entendamos eso, hermano, y ante todo, cuidemos nuestra alma. Cuidemos nuestra alma, hermano, porque de verdad que de ahí depende todo. De ahí depende todo. Ahora, me acompaña nuevamente a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Por eso la palabra del Señor nos insta a tener una buena conciencia delante del Señor. Es fácil, hermano. Es fácil. Si tú eres un pecador de pecadores como lo fui yo, hermano, porque yo le puedo enumerar, si la palabra de Dios me dice a mí que ni los borrachos, ni los afeminados, ni los hipócritas, ni los mentirosos, ni ninguno de esos entrará al reino de Dios, déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios, con todas esas palabras, me ha dicho todos los pecados que yo cometía anteriormente. Pero gracias al Señor, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y que te dice, da la vuelta, vas por mal camino. Y de la misma manera que me perdonó a mí todos los pecados, te puede perdonar a ti. No importa los que haya hecho, no importa que hayas asesinado. Dice la palabra del Señor que tampoco los asesinos, los sicarios, hermano, pero la palabra de Dios me agarró y me dijo, wow, yo he hecho todo esto. Y ahí fue donde yo me puse a cuentas con el Señor. Y dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer con todo esto? No puedo revertir todo esto, pero la palabra de Dios dice que si vengo y confieso todos mis pecados delante de Él, no delante de otro hombre, porque esos hombres quizás son más pecadores que tú. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice la palabra del Señor, acerquémonos con corazón sincero a Dios. No vengas con mentiras ante Dios. Dios conoce tu presente, tu pasado, tu presente y nuestro futuro. No se atreva a mentirle a Dios. A Dios nadie le puede mentir. Entonces dice la palabra del Señor, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Quién dice amén? Aquí es donde entra el bautismo. El bautismo es algo esencial, es el segundo paso. Después de que tú entregas tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, el segundo paso es el bautismo. Y después de eso empiezan las obras a trabajar, donde el Espíritu Santo, Dios nos habla y dice, levántate, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Muchos de nosotros, yo también, yo decía, Señor, pero es que yo no conozco la Biblia, yo no soy capaz de llevar tu palabra. Pero el Señor empezó a obrar en mí. De la misma manera que está obrando muchos hombres y mujeres que Dios ha levantado para llevar la bendita palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Ahora Romanos capítulo 3. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 23. Ya lo dijimos, pero la palabra de Dios nos sustenta lo que estamos hablando, que no soy yo quien habla. Dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Porque es que es así, hermanos. Ahora, la palabra de Dios, nosotros debemos hacer como el pastor cuando lleva las ovejas, cuando el pastor mueve su cayado, las ovejas escuchan y nosotros debemos hacer eso también nosotros, como ovejas. La palabra de Dios habla de nosotros como ovejas. Porque nosotros, básicamente, ¿qué somos? Sin el Señor somos ciegos. Sin el Señor somos ciegos, estamos perdidos. Las ovejas, si tú le hablas o buscas en el Google, hablas con una persona que sepa, las ovejas no ven bien. Si tú pones una oveja metida dentro de un tubo grande, esa oveja te va a llamar al pastor y va a hacer bulla toda la que quiera. De ahí no va a poder salir sola, sino hasta que escucha el callado del pastor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Y yo les doy vida eterna. Nosotros somos eternos. La vida de nosotros no termina en la tumba, hermano, como mucha gente nos quiere hacer creer con mentiras. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Entendamos eso, hermanos. Entendamos eso. Si me acompaña Isaías capítulo 59, nos vamos a dar cuenta algo muy importante. Al estar destituidos de la gloria de Dios, hermano,
Estás destituido de la comunión de Dios. Si tú eres un pecador y eres un mentiroso, eres un asesino, le estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa, ya has hecho cantidad de pecados, hermano, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, que Dios no tiene un pecadómetro. De la misma manera que se va a ir al infierno un homosexual, se va a ir un mentiroso. Se va a ir un mentiroso. No crean que porque, ay, no es que él es homosexual, pero tú eres un mentiroso, también corres el mismo destino. Vas a ir al infierno y por ende, después de la tribulación y gran tribulación, vas a ir al lago de fuego. Dice la palabra del Señor. Isaías 57, 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Adonai para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Escuche eso, hermano. Vuestras iniquidades, vuestras mentiras, vuestros malos pensamientos, vuestras malas palabras, todos tus pecados, dice la palabra de Sion, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Hermano, no crea que porque dices, no, es que yo soy bueno y soy criatura de Dios. Es más, muchos que no conocen al Señor dicen que son hijos de Dios. Nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando verdaderamente entregas tu vida, tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya somos hijos adoptivos de Dios. ¿Ya? Entonces no creamos que todas las oraciones de que sale de una persona inconversa, Dios la va a escuchar. Dios no la escucha. Pero si tú eres un temeroso de Dios, esa oración sí la ha escuchado Dios. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que el ser humano, por ser espiritual en esencia, nos vamos a dar cuenta de eso, busca llegar a Dios, busca comunicarse con Él de distintas maneras. Lamentablemente muchos están errando en esas comunicaciones que dicen que no, que si le piden a María, María le lleva el mensaje a Dios y a mi Señor Jesucristo, y luego mi Señor Jesucristo va y le lleva el mensaje a Dios, y entonces esa es la manera. Ya, eso básicamente son pseudo doctrinas, que básicamente son dogmas. Y eso lo puedes encontrar incluso en el catequesis, esa palabra dogma. Son dogmas de hombres, no son doctrinas. Nos vamos a dar cuenta de eso. Mucha gente quiere llegar a Dios por intermedio de filosofías, por ritos, por cultos, por buenas obras incluso, ¿no? Yo voy a llevarle mercadito a fulano de tal, cualquier cosa. Es bueno hacerlo, sí, qué bueno que nosotros podamos ayudarle al prójimo, porque la palabra de Dios nos lo dice. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces ni siquiera nosotros nos queremos. A veces hasta nos miramos al espejo y dice, qué feo eres. ¿Ya? Ni siquiera eso. Y el primer mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces queremos acercarnos a Dios por obras. Sí, sí, hagámoslo a eso, con caridades, con méritos, a veces con costumbres. Es que mi mamá, mi abuela me enseñó y pues yo voy a seguir esa misma línea. Pero lamentablemente a nuestros padres los han engañado. Entonces entendamos esto, hermano, que Dios nos dio vida y nos dio vida eterna y nos dio vida en abundancia. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, hoy en día, sí me siento vivo. Hoy en día, siento que el Espíritu Santo me quema. Anteriormente no. Vivía como un hielo, apartado de Dios, haciendo el mal, mintiéndole a la gente, haciendo cosas aterradoras que muchos de los que me están mirando en este momento o me van a mirar más adelante, saben qué clase de escoria fui yo en el mundo. Y ya lo he pedido públicamente perdón a todos y cada uno de vosotros, de las personas que están vivas en este momento y yo les hice daño, ya les pedí perdón. Le he pedido perdón a muchas personas. Me equivoqué. Andaba mal en otros pensamientos. Entonces dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 3. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 3, versículo 3 y 5.
Dice, respondió mi Señor Jesucristo y dijo, de cierto, dice 2 veces, quiere decir que es cierto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le estaba hablando aquí? A Nicodemo. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? La palabra de Dios nos dice que Nicodemo era un maestro, un doctor en la palabra de Dios, se la conocía toda. Y le estaba preguntando al rabí, a mi Señor Jesucristo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mi Señor Jesucristo le dijo, de cierto, 2 veces, quiere decir que es verdad. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Quién dice amén? A eso se refería o se refiere mi Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, nosotros nacemos 2 veces. Yo nací la primera vez del vientre de mi madre. Y mi segundo nacimiento fue cuando recibí a mi Señor Jesucristo. Fui bautizado y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que nacemos en espíritu, que nacemos en agua. Nacemos nuevamente. Si tú verdaderamente quieres nacer nuevamente, somos estas personas, nosotros los creyentes de verdad en mi Señor Jesucristo, nacemos del vientre de nuestra madre y nacemos en el Espíritu. Ahora también el ser humano también muere 2 veces. Pero nosotros, si tenemos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, quizás muramos una vez. Si es que suena la trompeta y nos vamos vivos. Pero siempre morimos una vez. Porque está estipulado, Hebreos 9:27, dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Ahora, la muerte segunda ya la hemos hablado. ¿Cuál es la muerte segunda? Cuando el infierno y el Hades, el infierno y el diablo entreguen todas esas almas que están en el infierno y sean tiradas. Dice la palabra del Señor, lanzadas. No es que les van a abrir la puerta del lago de fuego y les dicen, entren por favor. No, van a ser lanzadas al lago de fuego, que es la muerte segunda. De allá, hermano, ya es eternamente. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo, capítulo 2. Nos vamos a dar cuenta que para nacer de nuevo y llegar a Dios, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6. No hay otra manera sino de arrepentirse, hermano. Es la única manera de llegar a Dios, arrepentirse de nuestra maldad, arrepentirnos de todos los pecados y aceptar a quién, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, a mi Señor Jesucristo el Mesías, el Cristo, el Kyrios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, a veces hasta para cuando escuchamos alabanzas que hablan del Cristo y de Él, pero no hablan de mi Señor Jesucristo. El Cristo, muchos están esperando al Mesías, que quiere decir Cristo. Y están esperando ese Mesías que va a ser el anticristo para ellos. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque dice la palabra del Señor. Porque hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién dice amén? Amén. Se dio a su debido tiempo, hermano. Si llega el arrebatamiento de la iglesia y te quedas, no vayas a decir que nunca se te dijo esta palabra. Tú vas a ir a otras religiones y en otras religiones no te van a enseñar la palabra del Señor, como el Espíritu Santo te está enseñando en este momento. Entienda eso, hermanos. Si te han enseñado que hay otro mediador diferente a mi Señor Jesucristo, te están engañando. Te están engañando. Si en otra religión te están diciendo, no, es que el mediador es María, te están engañando. La palabra de Dios misma lo dice, búscalo en tu Biblia. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ya lo leímos, y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Amén, gloria a Dios. Entendamos esto, hermano. Si usted no lo entiende, hermano, vas por mal camino. Vas por mal camino, te lo digo de verdad. Ahora, hermano, ya hablamos un poco de la psiquis, del alma. Esa alma tienes que cuidarla, hermano.
Si verdaderamente tú le entregaste tu corazón a mi Señor Jesucristo y ya eres un creyente, ya eres un cristiano, ya te bautizaste, ya dejaste el mundo, porque hermano, en el mundo estamos, pero no le pertenecemos al mundo. El mundo nos ofrece cosas pasajeras. Dios te está ofreciendo vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén. Vida eterna, cuida tu alma. El alma es esa empresa que Dios te ha dado para que tú la cuides. Si me acompaña nuevamente a Marcos capítulo 16, el Evangelio de San Marcos, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. El alma es lo que en el idioma hebreo se llama nepesh. Nepesh, no con P, sino con F. Y es el centro de nuestros pensamientos, es el centro de nuestros sentimientos, es el centro de nuestra voluntad. Es la capacidad creadora y existe más allá de la muerte, hermanos. Entienda eso, hermanos. Es decir, es eterna. El alma necesita salvación. Por eso Dios te dio esa alma para que ya cuando recibiste esa salvación, es el escudo para nuestra alma. Es el escudo para nuestra alma y es la única manera que está establecida por Dios, y para ello es creer en su Hijo, en su amado Hijo Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Marcos, esta palabra guárdala en su mente y en su corazón. Creer, obedecer, creer. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Hablando mi Señor Jesucristo, y les dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, porque nosotros creemos por la palabra que fue implantada en ellos. Y le creemos es por fe. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nosotros estamos, esa es la obra. Esa es la obra. Si tú tienes fe y tú no estás haciendo esta obra, hermano, no estás haciendo nada, estás perdiendo tiempo. Porque si tú no tienes tiempo para Dios, estás perdiendo el tiempo. Dice la palabra del Señor y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, escuche, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entienda eso, hermano. Cuide tu salvación. No seas de esos cristianos, hermano, que llegan a la iglesia, vienen atalajaditos, con corbata, perfumito, llegan a la iglesia, antes de entrar, agarran el pecado y lo dejan afuera, le dicen, espéreme que ya vengo por ti, termina el culto, incluso toca la batería, la guitarra, ya incluso lo ponen a leer la palabra del Señor, se deleita ya, y luego sale, agarra el pecado y se va a tomar cerveza, o a hacer las cosas del mundo, a mentirle a todo mundo. Ahora, hermano, lo que tenemos es que cuidar eso, hermano, nuestra alma, así de fácil. El cuerpo, hermano, en cualquier momento, el cuerpo se va a deteriorar, así como se pudre el hierro, como se pudre el bronce, todo, hermano, nuestro cuerpo es igual. Se va deteriorando poco a poco, hasta que ya el cuerpo, que se compone de huesos, de carne, de nuestros órganos, de piel, eso se descompone, hermanos. Y no tenga miedo a morirse. No tenga miedo a morirse. Tenga miedo, hermano, si mi Señor Jesucristo puede vivir tranquilamente deleitándose en el pecado. Puede vivir haciendo todo lo que te dé la gana, porque Dios nos dio libre albedrío. Él nos puso en este mundo, tú puedes hacer lo que quieras. No coman de ese árbol porque ciertamente morirás si lo comes. Ahora, que había en ese árbol pecado. Si nosotros pecamos contra el cielo y contra Dios, moriremos espiritualmente. Y de eso es lo que la palabra de Dios nos habla, hermanos. Ahora, hermano querido, una de las cosas importantes que nosotros debemos de tener en cuenta es eso, hermano, de cuidar nuestra alma. Y si me acompaña a San Lucas capítulo 21, versículo 25 y 36, vamos a leer unos cuantos versículos. San Lucas. Lucas 21, 25, 36. Sí.
capítulo 21, versículo 25 hasta el 36. Entiendan esto, hermanos. La palabra del Señor nos habla claramente que mi Señor Jesucristo va a venir pronto, va a venir por nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos estar interesados en este momento. Sí, trabaje, sostenga su familia. Si Dios te pone en el corazón y de pronto quizás tener su casa y ponerle un ladrillito más, una tablita más, comprarte un coche nuevo, qué sé yo, hazlo. Mientras estemos aquí en este cuerpo, hazlo, trabajemos, pero trabajemos más para el reino de Dios. Mi Señor Jesucristo pronto va a venir. Hoy en día se están viendo todas estas señales, porque mi Señor Jesucristo mismo dijo que es necesario que todo esto acontezca. Ahora la palabra del Señor dice, Evangelio de San Lucas capítulo 21, versículo 25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, ya lo estamos viendo. Y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hermano, esta semana, fue antier, ¿no? Fue antier. Estaba yo, como siempre lo hago, me levanto en la madrugada a orar y yo me gozo cuando me levanto a hablar con Dios. Y sucedió algo que de verdad, a pesar de que estaba hablando con Dios, wow, sentí, no se lo niego, sentí algo en mi corazón raro. Cuando en el momento que estaba orando, fue que tembló a las 3 y tanto de la mañana, estaba orando y yo sentí, hermano, estaba hincado en el piso, orando, hablando con Dios y sentí como que algo pasó por debajo de mí, debajo de la tierra. 3:40. A las 3:40. Yo sentí, le cuento, y yo la verdad que seguí orando. Sentí como que si el diablo se hubiera pasado por debajo de mí. Porque él está en el infierno y sabemos que el infierno está en el centro de la tierra. Así como en la palabra de Dios nos lo dice. Ahora dice la palabra del Señor, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, en la tierra, que sobrevendrán. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, ya hemos visto tsunamis. Hemos sentido terremotos, maremotos, pero algo que no hemos visto todavía es que se muevan las cosas en el cielo. Y más todos esos 8,000 y tantos de satélites que hay arriba de las potencias, que quizás de eso está hablando la palabra del Señor. Dice, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Quién dice amén? Amén. Dice el Señor Jesucristo, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Hermanos, todo el mundo vivimos con el celular aquí en la mano y vemos en la calle y en los autobuses, en el bar, incluso en el coche que vemos que están manejando y viendo el mensaje. Dice la palabra del Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Quién dice amén? Amén. Mi Señor Jesucristo está cerca. Ya una de las profecías claras de la palabra del Señor que dice que cuando de la higuera, aprender la parábola, que cuando la higuera reverdezca, entender que el verano está cerca. La higuera reverdeció. Ya el 14 de marzo de 1948 nació Israel como nación, porque estaba escrito en Isaías la profecía, y el verano es mi Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice también, hemos estado en muchos estudios en el libro de Daniel, que se iban a cumplir después de que naciera Israel 70 años, y después vendría la tribulación y gran tribulación. Cuenten los años desde 1948 hasta la fecha. Cuenten lo que está diciendo el mundo con la Agenda 2030 y desde cuándo va a empezar Agenda 2030 y va a terminar en el año 30 esa agenda. Se va a cumplir todo lo que ellos han dicho, todo lo que está sucediendo en el mundo, porque mi Señor Jesucristo lo dijo. Ahora, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel, todos los árboles son las demás naciones. Dice, cuando ya brotan
viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Y la palabra de Dios misma sustenta lo que estamos hablando. Israel ya nació como nación. Y el verano, ¿quién es? Mi Señor Jesucristo, está cerca. Entonces dice el 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Y nuevamente dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación después de que nació Israel en 1948, ya han pasado 72 años y poquito. Una generación de 70 años. Y estamos nosotros en esta generación. Yo soy de 1970 y estoy en la generación desde el 1948. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién dice amén? Pasará todo esto, hermano. Todo esto pasará. Y aún nosotros trabajamos arduamente para conseguir un coche, para conseguir una casa. Sí, hagámoslo. No importa que el gobierno de Petro u otros se queden con nuestras cosas. Se queden con nuestras cosas. Pero dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dicen también, mirad también por vosotros mismos, no es que otro venga y se los muestre. Mirad pues por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermano, que tú estés cometiendo un pecado, hermano, y que llega en ese momento, suene la trompeta y tú ahí cometiendo el pecado. Y que tú digas que eres un cristiano y en ese momento estás en ese sitio donde no tienes que estar como un cristiano tibio, creyendo que porque la salvación no se te pierde y estás cometiendo un pecado, sonó la trompeta, llega nuestro Señor Jesucristo y te quedaste. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, como cuando llega a enchipar una vaca, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y mire el consejo que nos da mi Señor Jesucristo en el versículo 36. Velad pues en todo tiempo, velad pues, como hacen muchos, velad todos los domingos. Velad pues 2 días a la semana. No dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén? Amén. Entienda esto, hermanos. Entienda esto. Y el que sustenta la palabra es la palabra del Señor. Y vamos a seguir para terminar, antes de orar, vamos a seguir sustentando lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Vamos a 2 de Pedro. A 2 de Pedro capítulo 3. Donde, hermanos, de la misma manera que lo ha hecho mi Señor Jesucristo, de la misma manera que lo hizo Pedro, de la misma manera que muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo estamos trabajando arduamente en esta hora, la cual nos puso el Señor en nuestras manos. A ti, hermano, hermana, que nos está mirando, a nosotros que estamos aquí, que porque si tú estás aquí es porque mi Señor te trajo aquí. ¿De dónde? Puede ser de otro país, de México, de Colombia, donde sea. Dios te trajo aquí. Tú no viniste por tu propio pie. Dios te abrió una puerta y te trajo aquí para que recibieras este mensaje. Ahora, está en ti si recibes el mensaje o no. Está en ti. Dice la palabra del Señor, y vamos a sacar versículos. Dice la palabra de 2 de Pedro capítulo 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Si tú eres un cristiano, hermano, ya tú tienes un limpio entendimiento. No dejes que el diablo te lo opaque delante de Dios. Porque el diablo no viene sino a robar, a matar, a destruir todo lo que Dios te quiere dar, todo lo que Dios te ha dado. Entienda eso, hermano. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dado por vuestros apóstoles. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ya sabemos, han venido muchos burladores. Cas Luna, Dante Gebel y pare de sufrir, un montón de aquellos
que están en otras religiones, pero ¿para qué los nombramos? Sigamos con la palabra del Señor. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Desde hace tiempo dicen que el Señor vendrá, como lo Dante Gebel se burla constantemente del arrebatamiento de la iglesia. Y que no, que es mentira, que no, que él dijo que venía y no ha venido y como que no vendrá. Ahora dice la palabra del Señor, dice, estos ignoran voluntariamente, lo hacen voluntariamente porque ellos cuando empezaron, todos estos han conocido la palabra del Señor. Porque muchos apóstatas que ya tienen títulos, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, hermano, vámonos al versículo 9 del mismo capítulo. Dice, el Señor no retarda su promesa, porque es una promesa, Él prometió que venía. Él prometió que venía. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, Él dice, ¿creéis en Dios? Confía también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy a preparar pues mansión para vosotros. Si así no fuera, yo les diría, voy pues a preparar mansión para vosotros. Y cuando ya esté listo, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién dice amén? Por eso la palabra de Dios sustenta todo lo que este siervo, todo lo que sale de la boca, porque el que habla es el Espíritu Santo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice la palabra de Dios, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos, dice, los elementos, los átomos, todos esos edificios bonitos que vemos, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella han serán quemadas. Hermano, no te afanes tanto. A veces estamos en la iglesia pidiéndole a Dios, Señor, ayúdeme a conseguir un trabajo, Señor esto, Señor aquello. Y Dios le dice, sí, tenga, porque yo sé que lo necesitas. Pero dejamos de ir a recibir y hacer la obra de Dios por el trabajo, a veces porque la esposa se enoja con nosotros. No, que es que esto y lo otro, que ya no eres el mismo desde que recibiste a mi Señor Jesucristo. Hermano, ponga cuidado con eso. Porque el que ama más a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su trabajo, lo que sea, más que a mí, palabras de mi Señor Jesucristo, más que a mí, no es digno de mí, dice la palabra del Señor. O sea que hermano, dice la palabra del Señor, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. O sea que un terremoto va a haber, la gran falla de San Andrés y la de Cascadia, dice, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y todas las obras que hay aquí en la tierra serán quemadas. Entonces dice la palabra del Señor, a ti, hermana, a ti, hermano, y también esto es para mí, porque yo lo pongo lo más profundo en mi corazón, dice el versículo 11. El versículo 11. Si estás leyendo, entienda, y si estás oyendo, y si tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo te va a decir en este momento. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice el Espíritu Santo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén, amén. Guarda esta palabra en su mente y en su corazón. Y dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero dice la palabra del Señor, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque en este mundo ya no la hay. En este mundo ya no la hay, hermanos. Aquí ya no hay justicia. Por eso la palabra del Señor nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. Entiendan esto, hermanos. Cuide tu alma,
Cuida tu alma. El espíritu es de Dios. El cuerpo vuelve a la tierra, pero es tu alma. Dice la palabra del Señor que el alma que pecare ciertamente morirá. Acompáñame a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y 10. Esa palabra dice, el alma que pecare, aquí sí me enrollé un poco. Pues esa palabra es Isaías, este versículo es de Isaías. No, Isaías. Dice, el alma que pecare, de cierto morirá. El alma que pecare morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entienda eso, el alma que pecare ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Entienda eso, hermano. Entonces, ahora, si me acompaña a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, entendamos esto. Ya lo hemos hablado constantemente. Para terminar, 1 Tesalonicenses, segunda, perdón. Dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Si vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gran gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia, de Acaya, y han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice la palabra del Señor. Ahora en nosotros, hermanos, si esta palabra se nos fue, ¿estamos mal? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, no. Primera de Tesalonicenses. Ah, es primero. Espera. No, estamos mal. Primera de Tesalonicenses. Ah, es que es primero. Okay. Sí, estamos mal, sí. Dice la palabra primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 10. Si andábamos mal. Esa fue la que se me aceptó. Sí. Y esa no. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 10. Dice, porque es justo delante de Dios. Sí, andábamos mal. Ya. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor, nuestro Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles y su poder, en llama de fuego para retribuir, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Acuérdense, de eterna perdición, no va a ser un ratito. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder. ¿Quién dice amén? Aquí me estaba desviando un poco, les pido disculpas. Hermanos, en este momento entonces vamos a orar como siempre lo hacemos. Orar, sabemos, hermanos, que venir al Señor es fácil, seguir los caminos del Señor no son fáciles. El enemigo siempre va a intentar robar, destruir todo lo que Dios ha hecho en nosotros. En el caso, Dios ha mostrado su poder, su bondad, su misericordia delante, a través de su siervo, sacándome del mundo, salvándome de ese cáncer que básicamente un cáncer agresivo, el cual me iba a quitar la vida. Pero gracias al Señor, el Señor me dijo, como dice en Efesios capítulo 5, despiértate
Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará mi Señor Jesucristo. Amén. Mi Señor Jesucristo en este momento está llamando a muchas personas. Entrega tu corazón a mi Señor Jesucristo. Si tú ya le entregaste tu corazón a mi Señor Jesucristo, hermanos, no te sientes a esperar, hermano, que suene esa trompeta y te encuentre haciendo nada, te encuentre tibio, como en muchas denominaciones básicamente están llevando ese mensaje para que la persona, hermano, tranquilo, ya te bautizaste, tranquilo, la salvación no se pierde, ya salvo, siempre salvo, no importa lo que sea, se deja un borracho, tranquilo, te vas a salvar. Como hemos escuchado, muchos de vosotros sabéis que yo trabajo desde hace muchos años con la muerte y trabajo en funerarias y hemos escuchado mentiras que le dicen a la familia, a una persona que fue atropellada en un autobús, por un autobús, iba en una moto, iba borracho, iba con metanfetaminas en el pelo, y allá lo están velando, y dice aquella persona, le dice a la familia, dándoles consuelo, entre comillas, con mentiras, hermanos, no se preocupen, que él en ese momento está en la presencia de Dios. Si la palabra de Dios misma dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces no nos dejemos engañar de la gente, hermanos. Vamos a orar. Oramos por la familia de Lázaro Morales. Al igual que muchas familias están regresando a sus países, quizás después de muchos años de no ver a sus familias, como en el caso mío, en el caso del hermano Mariano. Oramos por Lázaro Morales, que va a viajar a su pueblo natal, al estado de Puebla. También oramos por Santiago, Puebla, Santiago de Colgoncingo. Bendiciones a todas las familias de este pueblo, dice el hermano Mariano, para todos y cada uno de vosotros, especialmente para la familia Morales, la familia Vargas, en el pueblo de Juárez, Coronalco, del estado de Puebla, la familia Rivera Vigenor, que es la familia del hermano Mariano, la familia Rivera Gómez, la familia Cerón Guzmán. Bendiciones a todas las familias, en especial de ese pueblo. Un saludo muy especial para Socorro. Vamos a orar también por ella, por el hermano Heriberto, por su amada esposa, la hermana Socorro. Oramos por César, por todos los que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Oramos por la familia de Jorge, esta hermosa familia, estos preciosos hijos, su esposa. Oramos también por la hermana Alicia, mi amada esposa, por toda la familia, por nuestros hijos. Oramos por todos y cada uno de ellos, por nuestros hermanos, por nuestros cuñados que están viajando, otros por Olmedo de Hidárraga, que quizás nos estará viendo desde allá de la Unión Valle. Dios lo bendiga a ti y a toda la familia, allá en Cúcuta, en Bogotá, en Versalles, a todos y cada uno de vosotros. Lo más importante, hermanos, tenemos a muchos a quien bendecir y oramos por todos los enfermos, por todos aquellos que tienen COVID, por todos aquellos que tienen SIDA, por los que tienen cáncer. Oramos por un bebé muy precioso ahí en la ciudad de Hayward, California. No me acuerdo de su nombre, no nos lo han dado, pero su familia sabe quién es, Dios sabe quién es. Oramos por ese bebé que tiene cáncer y vamos a seguir orando por todos y cada uno de vosotros. Oramos por el pueblo de Israel, por ese pueblo amado de Dios, ese pueblo por el cual la palabra del Señor en miles de veces se refiere al pueblo de Israel, la palabra del Señor, y es una de las profecías claras de que la palabra del Señor es verdad. ¿Ya? Entonces oramos por el pueblo de Israel, oramos por todos los policías, por los bomberos, oramos por esas enfermeras y enfermeros de los hospitales, por los médicos, por aquellas personas que trabajan en los hospitales como sanitizer, trabajando en el aseo, trabajando en muchas y diversas partes de los hospitales, porque me tocó que ver mucho eso en los hospitales. Y les agradezco mucho a las personas porque muchas de ellas, estando nosotros enfermos, esas personas, la que hace la limpieza, se nos acercaban a nosotros en la cama viéndonos mal y nos llevaban una palabra de aliento, nos llevaban incluso la palabra del Señor, como aquella mujer allá, un saludo muy especial, Beatriz, allá en Inglaterra, que Dios te utilizó para que ungiera este siervo allá en esa habitación en el hospital en Madrid. Oramos por todos y cada uno de nosotros, oramos por el hermano Alejandro,
por su esposa que sabemos que está pasando por quebrantos de salud. Oramos por la mamá de Laura Flores y su papá, que también está pasando por quebrantos de salud, por mi tía Ligia, por mi madre, por todos y cada uno de nosotros. Oremos por este mundo, hermano, por los gobernantes de este mundo que verdaderamente muchos de ellos están sirviéndole más a Satanás que a nuestro Dios, porque muchos de ellos han dicho claramente que en sus gobiernos no hay cabida para Dios. Oremos para que sea el Señor quien hable a ellos y que sea el Espíritu Santo que los convenza de todo pecado. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, tu palabra ha sido entregada, Señor, como siempre lo hacemos, Padre Santo. No hacemos caso omiso, Señor, a ese mandato tuyo, Padre Celestial, porque tú nos lo has dicho, Padre. Llevar este evangelio, llevarlo a toda criatura, que todo aquel que crea será salvo y el que no crea, Señor, pues va a ser condenado. Pero te pedimos, Padre Celestial, que este mensaje se quede en nuestros corazones, Padre. Que nos hable, Señor, que nos redarguya de todo pecado, Padre Celestial, para que vengamos a tu luz admirable, Señor. Te pedimos por esta familia, Señor, por estos bebés que están aquí, por el hermano Mariano, por toda su familia, por mi amada esposa y toda su familia, por nuestros hijos, Padre Santo. Por todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, Señor. Por aquellos que no tienen trabajo, Padre Celestial. Por aquellas personas que todavía andan muertas espiritualmente, Señor. Por aquellos que están en esas iglesias que son tibios, Padre Santo, que ya no saben si están allá o si están fuera o dentro de ellas, Señor. Ten misericordia, Señor, y ten mucha paciencia para con nosotros, Padre Celestial. Perdónanos todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Te pedimos por todas esas personas a las que hemos nombrado y quizás por aquellas personas que no hemos nombrado, pero Señor, tú las conoces, Padre Santo, y ellos te están implorando en este momento desde sus casas, donde ellos estén, incluso en una cárcel, Señor, o quizás están secuestrados, oh Padre Santo, escúchalos, Padre Celestial, ese clamor de tu iglesia, esa iglesia, Señor, la que fundó nuestro Señor Jesucristo, esa fundó el Espíritu Santo ese día, en el día de Pentecostés, Señor. Esa iglesia que está llena del Espíritu Santo, esa iglesia que clama a ti, Señor, ven, ven, Señor Jesús, ven a nuestras almas. Y te decimos, Señor, como un tema que ven, no tardes tanto, Señor, porque te esperamos. Suena esa trompeta, Señor, porque queremos salir de aquí, Señor. Señor, ayúdanos a ser dignos, Señor, de escapar de todas las cosas que vendrán en este mundo, Señor. Te pedimos también que bendigas estos alimentos que vamos a tomar en este momento, Señor. Bendice, Señor, a todas esas personas que trabajan arduamente en el campo para que los alimentos lleguen a nuestra mesa. Bendice a esa persona que los ha hecho. Bendice esas hermosas manos que ha preparado este alimento, Señor. Y que sea nutritivo, Señor. Como nutritiva es tu palabra a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu santo nombre. En el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Hermana Socorro, hermana Liberto, hermano César y todos los que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Recuerden que el arrebatamiento a la iglesia, la trompeta va a sonar, va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y si tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Un abrazo muy especial. Les amamos.